¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Ultimátum Digital. Sean bienvenidos a este espacio informativo de Arsenal de Plumas. Los comentarios, las opiniones de nuestros columnistas que hoy vienen muy recargados de temas relevantes que están pasando en el mundo, en el país y por supuesto en el estado de Chiapas. Saludo como todos los días a mi compañero, mi colega Javier Guizar. Javier, muy buenos días. Tony, muy buenos días, pues con muy buenos temas. Así Yo me es. siento muy contento porque por ahí hay ya una luz de esperanza y de querer avanzar en el tema del transporte público en Chiapas, tema que había sido guardado por otros gobiernos y que hoy el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas empieza ya a dar esta luz de esperanza, un tema muy complejo, Tony, pero empieza ya a resolverse. Así es, justamente el día de hoy usted puede revisar nuestra información tanto en la versión impresa como en digital. En este caso le presento la portada donde vienen informaciones muy interesantes del quehacer político, social, cultural y económico en el estado de Chiapas. Particularmente destacamos las 8 columnas del día de hoy en la página 6, donde el gobernador del estado encabezó un evento, como bien comenta mi compañero Javier Guizar, que no es un tema fácil gobernar el transporte público en el estado de Chiapas. Nunca, para nadie ha sido fácil. Ha sido perfectamente ingobernable y en este caso el gobernador dio cara, se puso al frente para encabezar esta parte, que no es todo el transporte público, es una parte en la modalidad de carga de materiales para la construcción a granel, que específicamente tiene que ver con el gran proyecto nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador del Tren Maya. Y aquí se le está atendiendo a un reclamo histórico, particularmente en este contexto actual de la reactivación económica en Palenque. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas apuntó que con este acto se demuestra que en Chiapas se trabaja de manera democrática y con el único interés de atender y sacar adelante los legítimos reclamos del pueblo, incluyendo a este sector tan importante en el progreso de Chiapas y de México, y exhortó a las y los transportistas a trabajar en el marco de la ley, en orden, sin conflicto y privilegiar la unidad y el diálogo. Pues ahí buenas noticias en lo que corresponde al enfoque específico de Palenque. Se va a atender a las familias que se dedican a este empleo del transporte en su modalidad de los volqueteros, así se dice, Así es. los volqueteros. Los Y aquí volqueteros. justamente tuvimos a uno de los líderes transportistas importantes en el estado, Saúl Martínez Martínez, quien sobre este tema reaccionó inmediatamente porque él estuvo al frente de una parte de la gestión de estos volqueteros, y él dijo que con esta respuesta del Ejecutivo del Estado, de dar las concesiones ya oficiales, legales, hay certidumbre en el transporte de carga, Javier. Sí, fíjate que es un tema muy complejo, hay que reconocer la labor del gobierno del estado de Chiapas, encabezados por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que muchos gobiernos, no voy a decir quiénes, ya todo el mundo sabe, no quisieron resolver. No abras heridas, por favor. No lo voy a abrir, estoy tranquilo el día de hoy. Pero sí, muy bien, responsablemente el señor Aquiles Espinosa, que es el titular de la Secretaría del Transporte, y claro, con la instrucción del gobernador, empieza ya a resolverse un tema añejo, Tony, y Palenque es uno de esos ejemplos. Había habido muchos problemas y muchos gobiernos no habían querido resolver. Por cierto, el que habló en representación de esta modalidad de transporte de carga o volqueteros fue mi amigo Javier Zurita, un líder transportista allá en Palenque, y él me decía que estaban muy contentos porque esto empieza ya a moverse, había estado parado, y con la obra que viene del Tren Maya, más otras obras que van a llegar, y por ahí ya, Tony, ven ellos como viable y posible la carretera San Cristóbal Palenque. Entonces, son buenas noticias, empieza a reactivarse la economía, el tema está complejo en el mundo, no somos de excepción, ni México ni Chiapas. Entonces, estas noticias hay que aplaudirlas porque la economía empieza a moverse, Tony. Entonces, la pandemia nos ha puesto en crisis, nos ha puesto al descubierto, nos ha dicho lo vulnerable que estamos, no solamente en lo económico, sino en la salud y también en lo mental, porque hay gente que Hombre, sí. sí, hay mucha situación de violencia intrafamiliar por esa situación de la pandemia, que es otro tema que después vamos a hablar, pero yo sí aplaudo al gobierno del Estado,
y porque muchos de los volqueteros en Palenque son amigos míos y muchas familias viven de esta modalidad de transporte público, Tony. Así es, pues son buenas noticias de manera particular para la economía de Palenque, que finalmente va a irradiar, va a impactar a muchos otros sectores sociales que habitan ahí y que seguramente va a ir bajando también esa economía a otras localidades de la entidad chiapaneca. Y entramos de lleno al arsenal de plumas. Hoy, como siempre, José Antonio Molina Farro en su columna nos entrega excelentes comentarios, muy finos, tratados, pero que tienen que ver con esta situación económica del país, las políticas públicas, la gestión de crisis del nuevo gobierno que está en la presidencia de la República a cargo de Andrés Manuel López Obrador con el partido Morena, que triunfó, avasalló, ¿cómo se dice? Sí, Aplastó, derrumbó, barrió, avasalló, quería decir, en el 2018 y bueno, ya está ahí. Y oye, José Antonio Molina Farro, un doctor en economía perfectamente nutrido de mucha información, nos empieza comentando que Franz Kafka reseñó magistralmente las angustias del hombre frente a lo absurdo del mundo, estas novelas que nos sumergían en asfixiantes incertidumbres, pesadillas antieres, y eso lo comenta de entrada para decir lo que a su parecer, a su opinión muy personal, dice que es una combinación explosiva de lo que está pasando en el país entre la pandemia, políticas públicas erróneas, ausencias de Estado de Derecho y un estilo personal de gobernar que se ha traducido, nada más empieza con este primer dato, en 70 millones de mexicanos en la pobreza. Nada más para empezar. Y 30 millones de mexicanos en extrema pobreza, hay que decirlo. Entonces, de 10 mexicanos o de 100 mexicanos, Tony, 70 están en una situación de pobreza y de esos 100, 30 están en extrema pobreza. Lamentablemente, de esos datos que da el doctor José Antonio Molina Farro, un analista político, un académico con doctorado, lamentablemente hay que decir que muchos de esos que él menciona en esta columna están en el estado de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Son los estados siempre más vulnerables, entonces son temas que sí se tienen que analizar y que pues cada vez que leo al doctor me mete en una situación de crisis emocional el doctor Molina Farro, porque nos damos cuenta que las cosas no van por buen rumbo. Entonces, ¿qué nos esperan en los próximos 4 años? Fíjate que me gusta lo que me dijo un doctor una vez, el doctor Carlos Rincón, un excelente académico de la UNACH, igual que la doctora Carla Chacón, gente que admiro mucho, que pasamos de la corrupción que nos manejó el PRI y el PAN, pasamos a la incertidumbre, Tony. Y la incertidumbre también mata, al igual que la corrupción. Así es. Pues sí, son datos crudos, reales, que expone hoy en su columna el doctor José Antonio Molina Farro. Léalo con calma porque refiere algunos tópicos específicos. Nos recuerda la zona económica especial en el Soconusco, que ha sido un foco de corrupción, según él escribe. También habla de nada más estaba entrando el TECMEC. Recientemente recordarás que es muy fresquecito este tema. El mismo día que entró en vigor el protocolo de modificatorio del TECMEC, 4 empresas canadienses instaron a su gobierno a presionar al gobierno de México por no respetar contratos con el sector energético. Ya sabemos, el día de ayer estuvimos hablando de toda esta situación de la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, que está teniendo algunos tropiezos, en fin, argumentos muy sólidos que hoy expone el doctor José Antonio Molina Farro respecto a la situación económica sí y el rumbo que va a llevar este país. Hay un dato aquí que de enero a julio de este año en el país se fugaron, así hay que decirlo, se fueron, se escaparon, más de 15,000 millones de dólares, Tony, se escaparon en temas empresariales, económicos, de enero a julio de este 2020. Es un tema complejo. Y por ahí va también la del amigo, nuestro subdirector Moguel,
Así es, que habla en una parte Alejandro Moguel, perdón. también del contexto político que vive el país, aunque él se centra más en todo este asunto de malas noticias, de los homicidios dolosos, y compara perfectamente bien lo que venía ocurriendo con anteriores gobiernos, y lo concreta con estos números. Vicente Fox Quesada contabilizaron 24.020 homicidios dolosos, y en ese mismo periodo, pero en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, anota, hubo un registro de 19.577 muertos similares. Y en ese mismo lapso, es decir, en 21 meses del primer gobierno de estos tres mandatarios del país, empezamos por Vicente Fox, Felipe Calderón, y le siguió Enrique Peña Nieto, aumentó a 30.327 mexicanos en homicidios dolosos. Y refiere Alejandro Moguel que Andrés Manuel López Obrador, actual presidente del país, se han cometido 63.482 homicidios dolosos, más del doble de esas calamidades que había acontecido con su antecesor y con los otros presidentes de la República. Y pues bueno, ahí critica, por ejemplo, que Durazo, que es el secretario de Seguridad Pública de este país, va de candidato país hacia Durango, ¿no? Hacia el norte del país. Y bueno, ¿cómo puede retirarse? Dice Alejandro Moguel, si está dejando 64.000 asesinatos cometidos en el contexto de la actuación de grupos de delincuencia organizada. Estos son datos duros, datos crudos que hoy nos enseña, sí, nos revela Alejandro Moguel respecto a la política de procuración de justicia. Yo sí te quiero decir que aquí con mi amigo Alejandro Moguel difiero tantito. Convencido estoy, y tú también y muchos, de que tanto Vicente Fox como el gobierno de Felipe Calderón como el gobierno de Enrique Peña Nieto maquillaron sus cifras. Estoy totalmente convencido. Pero, si es alarmante que en este gobierno, Tony, que en este gobierno existan más de 63.000 asesinatos dolosos o por situaciones de inseguridad, de crimen organizado, como le quieran llamar, 63.482 homicidios dolosos. Sí es preocupante. Así es, sí. Muy preocupante. Estos temas de procuración de justicia en el país, pues evidentemente está ligado al crimen organizado, que ha saltado mucho, pues hay algunos especialistas en materia del narcotráfico a nivel internacional y nacional juzgaban este asunto que, pues como ya no hay acuerdos, como en el pasado, pues claro, están desatados ahí los demonios. Y muy interesante también la columna de nuestra compañera Enriqueta Burelo, a quien saludo muy respetuosamente, una gran especialista en el tema de equidad de género, pero hoy nos hace una entrega muy interesante, muy práctica respecto a lo que está pasando en el COVID, pero con estos días de celebraciones populares de usos y costumbres, que ya se han cruzado todas. Por ejemplo, el día de Guadalupe, el 12 de diciembre, ya el día de muertos, no te olvides. Ya las autoridades han señalado que no va a haber, que se va a impedir. Ahorita vamos a comentarlo el Día de Muertos, por supuesto que es antes del 12 de diciembre, y que no solo lo han dicho las autoridades sanitarias, ni el gobierno del estado, ni otros sectores políticos, sino también los religiosos católicos le están diciendo a sus feligreses que se abstengan de realizar estos eventos porque seguramente se pueden multiplicar los contagios, y uno de ellos ya se ha limitado en la celebración esta, que es muy numerosa, que proviene de Villaflores, de la Frailesca, hacia Tuxtla Gutiérrez. Ya se le ha impedido, ya hay un boletín oficial donde se les dijo a esa organización muy numerosa de creyentes del 12 de diciembre que no vengan a Tuxtla Gutiérrez. Quién sabe qué va a pasar ahí en el asunto. Y por supuesto el Día de Muertos, que es lo más pronto, pues mira, también hoy comenzó. no sé si viste. Y también el día de ayer, bueno, hay muchos hay muchas costumbres, sí, usos, claro, y costumbres, y se enfocan en algunos santos, como el de ayer de San Judas, y la verdad es que a lo largo del año hay muchos festejos, pero algunos de ahorita hasta el Día de Reyes, que es el Guadalupe Reyes,
comienza San Juditas Tadeo, luego nos vamos al Día de Muertos, la gente tiene la costumbre de ir al panteón, festejar varios días o esperar a los difuntitos de cada familia. Luego nos vamos desde el 5 o 6 de diciembre comienzan las peregrinaciones, Tony, hasta el 12 de diciembre. De ahí viene 24, 31 y nos vamos hasta el Día de Reyes. Son meses muy complejos, Tony. Frentes fríos, viene la influenza por los frentes fríos. Hay más de 55, casi 60 frentes fríos que nos van a pegar, que vienen desde el norte. Entonces, así es, en opinión personal de Enriqueta Burelo, escribe que la suspensión de una peregrinación que trasciende lo político y lo religioso no es total, ya que ello provocaría en los fieles fenómenos de molestia, enojo, indignación, ya que la peregrinación es una catarsis anual. Para evitar ello se desarrollen estrategias para que impacten la fe y en el corazón de los mexicanos sea más leve. Habrá visitas escalonadas al santuario de la Basílica de Guadalupe, allá en la Ciudad de México, y algo también muy cercano que todavía no se ha definido, y a ver cómo le hacen las autoridades para frenar los festejos en Chiapa de Corzo los primeros días de enero, sí, que eso es desbordante, que aquí lo comenta Enriqueta Burelo, ese sincretismo que hay, que se unen principalmente el alto consumo del trago y de otras expresiones que van más allá de culturales, los culturales, sociales. ¿Quién sabe qué va a pasar? Ahí sí no he Tienes escuchado razón. nada. Parece ser que hay recomendaciones que no se haga, porque todavía este asunto se va a extender, sobre todo porque enero forma parte de la temporada invernal, pero bueno, ahí es un asunto ya personal de usos y costumbres. Los usos y costumbres, como pasa en las comunidades indígenas, por otros, incluso por temas electorales, infrenables, imposibles de controlar. Y quién sabe, todavía no está muy claro qué va a pasar. Y bueno, se remata Enriqueta Burelo en su columna que el COVID no puede vencer, ella escribe de manera particular, así lo afirma, el COVID no puede vencer a la Virgen Morena, no a la triada de San Antonio, San Sebastián y el Señor de Esquipulas, que no nos quite la alegría y la solidaridad, los abrazos virtuales y a la distancia los sonidos de los cohetes, chinchines y porras, el mejor exorcismo contra el COVID. Muy bien, la columna es la opinión personal de Enriqueta Burelo, por supuesto, y pero ahí fíjate está, que ahí hay que expuesta. analizarlo también, que son usos y costumbres que nos dejaron los que vinieron del occidente, ¿no? Y que están tan arraigadas que Así es, de hecho, estas expresiones que de hecho John de Vos por ahí tiene muy buenos comentarios sobre la fiesta de Chiapa de Corzo y también sobre la Virgen de Guadalupe, hay varios estudios, pero están tan arraigadas, Tony, que yo veo muy difícil, como dice la maestra Enriqueta Burelo, que se puedan detener, se van a festejar. Sí. El detalle, obviamente eso no se debería detener porque son decisiones personales de cada quien, Sí, que claro. debe de creer lo que a su parecer le parezca, su fe, etcétera. Son temas son muy estudiados, pero sí tiene que ver en el contexto actual, tiene que ver el COVID. Y eso es decisión personal. Si uno quiere vencer el COVID con la máscara del parachico, pues bueno, es una decisión personal. Si alguien quiere salir a marchar, pues bueno, es decisión personal. Porque con festejo o no festejo, sí estamos viendo todavía que hay casos. Se está debatiendo hoy el presidente de la República, los periodistas ahí en la Ciudad de México le cuestionaban una y otra vez qué va a pasar con el COVID. Hay una especie de ambiente adverso sobre esas decisiones todavía, la política de semaforización. Hay mucha presión del presidente y sobre las autoridades de salud, que muchos estados como Chihuahua, el norte del país, sí se están multiplicando los casos. O sea, no es un chisme, no es un whatsappazo, es verdad lo que está pasando en este país, pero decimos, como el propio mandatario y nosotros mismos en este medio hemos dicho, también son decisiones personales de cada ciudadano, de cada familia, que tome una decisión en el marco de esto que es una verdad, que es una pandemia que está azotando Europa. Están de cabeza Europa, España, Francia, Italia, que dicho sea de paso, para comprendamos qué está pasando, también es importante saber qué pasa en Europa. ¿Y qué es Europa? Europa tiene resuelto algo que no tenemos resuelto nosotros. Tiene un sistema sólido en materia de salud, tiene resuelta la educación, no tienen hambre y están pasando por una situación adversa del COVID. Nada más para la reflexión, para que nos ubiquemos, y si relajamos, pues nos veremos en algún menos ciudadanos lado. Y mira la situación que está pasando por pandemia. Aquí somos
casi 130 millones de mexicanos, Así es. con 70 millones de ciudadanos y ciudadanas en pobreza y 30 millones en pobreza extrema. Entonces, más los grupos vulnerables de obesos, hipertensos, diabéticos, que suman casi 30 millones de ciudadanos mexicanos, Tony. Entonces, la situación de la pandemia es caótica y compleja. Así es, pues Juan Carlos Calimayor hoy escribe del capitalismo de cuates al estatismo de cuates. Es decir, a su parecer que no han cambiado las cosas, que sigue lo mismo. Aquí nosotros incluso hemos expresado, nuestro director, el licenciado Ahmed Samayoa Arce, le ha dado seguimiento solo con un pequeño ejemplo, un botoncito, la carretera Arriaga-Tapachula, que llega prácticamente a la frontera, donde ha detectado en las investigaciones indagatorias, informativas que ha hecho nuestro director, que es una empresa amiga de la Cuarta Transformación. Es algo similar a lo que escribe Juan Carlos Calimayor, que mientras el país se enfrenta a la mayor crisis económica en medio de la peor crisis sanitaria de que se tenga memoria, el presidente dilapida las arcas públicas. Al parecer es una opinión personal de Juan Carlos Calimayor, dilapida el presidente de la República los proyectos que no van a resolver la quiebra que enfrentan millones de pequeños negocios, y agrega que no habrá manera de recuperar el 1.200.000 empleos formales ni los 12 millones de empleos perdidos en el sector informal, escribe Juan Carlos Calimayor. Sí, coincido con mucho con Juan Carlos Calimayor. La situación está compleja para el país y créanme que es difícil a veces poder hacer un análisis de la situación, derivado que la pandemia nos va a meter todavía en un tema muy complejo en lo económico, Tony, y lo económico impacta en lo social e impacta en el tema de la inseguridad también. Entonces, esto de la pandemia todavía se va a escribir mucho sobre ella. Vienen meses complejos, lo que es noviembre, diciembre y parte de enero. Ya han dicho en Europa que esto va para largo y que países como Alemania, Francia, están haciendo análisis serios, Tony, de que al momento de cerrar prácticamente los negocios y la economía se vea paralizada en estos países, muchos negocios en Europa no lo van a resistir y que tienen otra situación económica tan diferente a la nuestra, favorable. Imagínate cómo nos puede ir a nosotros. Favorable, pero son bien preocupados los europeos, aunque no haya sido ya lees el contexto histórico, las maneras, los usos y costumbres que también tienen. Ellos son intolerantes a las situaciones económicas. O sea, como ellos lo tienen resuelto, no quieren márgenes a veces de error, y los políticos no dudan. Todos revisemos la información nacional o internacional si quieren buscar ahí en medios serios, no busquen medios importantes en España, el Vanguardia, Italia, El País, El Mundo, medios serios, importantes, donde los políticos no se cuestionan. Dicen, no abrimos y no abrimos, y sostienen la presión política de la oposición. Son muy radicales porque no se arriesgan a perder puntos porcentuales en sus bolsas de valores, en sus inversiones energéticas. Tienen hay que analizar eso, tú lo comprendes también la situación. No es como los políticos mexicanos, por ejemplo, allá no hay semaforización, allá es sí o no. No hay un punto medio, lo siento, es la política de ellos. Sí, podemos estar o no de acuerdo, y en efecto es otro contexto, por supuesto. Ellos han dominado el mundo, han controlado los mares, nos conquistaron, tienen otro contexto. No quiere decir que sean mejores o peores, pero son las decisiones, y yo creo que sí hay que reflexionar y tener una visión amplia para no considerar que nosotros somos el ombligo del mundo y aquí pasa lo que pasa. No pasa por otros factores que aquí hemos revisado: la política, la economía, la salud, la vivienda, etcétera, ¿no? Es muy importante. Ahora estamos también, ayer lo comentábamos, la próxima semana viene otro tema importante para México que tiene que ver con lo económico, es ver quién gana la presidencia de los Estados Unidos, que es otro factor que está ahí, muy porque los vecinos del no, norte no nos interesa, la verdad que no nos podemos hacer a un lado de lo que pasa en Estados Unidos. Creo que lo dijo Porfirio Díaz, ¿no? México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Así es, sí, eso sigue vigente todavía. Pues bueno, terminamos rápidamente con liderazgo morenista, los candidatos, columna, me gustó, que habla sobre justamente este parto tan doloroso que escribo sobre la elección del dirigente nacional de Morena. No fue fácil,
ellos lo saben, lo han dicho, lo comentan. Hemos estado platicando con varios morenistas, han opinado ya, se ha derramado mucha tinta sobre este asunto, pero yo trato de aterrizarlo a Chiapas. ¿Qué pasa en Chiapas? ¿Realmente hay alineación con Mario Delgado? ¿Realmente hay? Y un poco reflexionando del asunto, que todos tienen sus cotos de poder. Un poco, no escribo de manera irónica, sino es verdad, presumen unos que no se creen que son familiares del presidente de la República o que han estado muy cercanos. Ellos están presumiendo que pueden decidir sobre algunas elecciones, que le consultan al presidente y a gente importante que decide. Ahí hay otro grupo que controla dinero. Y ya sabemos que controla el dinero, los espacios estos de políticas sociales también opinan. Otros grupos locales también que se sienten que son amigos del presidente o que tienen ya un puesto de elección popular y que también van a ir decidiendo. Y en fin, ahí enumero la sí lista de varios diputados locales, federales y quienes están. Y ahí notas y cuentas en número, la mayoría dice, pues lo estuve confirmando, consultando en estos días, dicen que sí están con Mario Delgado y es mayoría, y hay un menor número que está con los otros, pero vamos a ver qué pasa. Y expongo ahí también que el líder moral nacional, como lo ha escrito nuestro director también en su momento, el líder nacional de Morena a nivel nacional es Andrés Manuel López Obrador, y en el caso local también es el gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadena, pero cada uno va jalando agua para su molino. Y a ver qué pasa en el 2021. Los que saben sobre cómo está la estructura horizontal y vertical de Morena, dicen que sí se alinea a favor, no quiere decir que sea total, pero sí se alinea a favor, por ejemplo, la relación que guarda Marcelo Ebrard con Mario Delgado, la relación que guarda también Zoé Robledo con Mario Delgado, la buena relación y de amistad que guarda el gobernador Rutilio Escandón Cadenas con Mario Delgado, y en mi distrito, en mi zona, por ejemplo, la buena relación que guarda también la prima del presidente, diputada federal por Palenque, Manuel Obrador. Entonces, ahí por cierto sacaste la foto de Mario Delgado con la diputada de Palenque. Entonces va a estar interesante esta alineación, porque pues todos también quieren, ¿no? Todos quieren parte del pastel. Claro. Así es este negocio, como diría un amigo, así es este negocio de las albóndigas políticas. Pues sí. Así es que bueno, con este último comentario nos vamos, no sin antes agradecerle que nos haya seguido por nuestra plataforma digital, y recibo un saludo cordial de nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayoa Arce. Muy buenas tardes y nos vemos en un momento más. Hasta pronto.